En el programa de hoy, ante avance del nacionalismo hindú, celebrarán Día de la India Cristiana. Sacerdote en Estados Unidos resalta el valor de la fe y de la oración frente a derrumbe del condominio en Miami. Además, Universidad Católica en Argentina invita a ciclo de conferencias sobre fe y medios de comunicación. Qué gusto que nos acompañen en su programa EWTN Noticias, Noticias con Enfoque Católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa y les contamos que ante avance del nacionalismo hindú se celebrará el Día de la India Cristiana. Conozcamos los detalles. El próximo 3 de julio se recuerda el martirio de Santo Tomás, que según la tradición fue el evangelizador de la India. En ese contexto, la historia cuenta que Santo Tomás, uno de los 12 apóstoles de Jesús, llegó a la India en el año 52 después de Cristo y evangelizó parte del país. Por ello, los cristianos de todas las confesiones celebrarán juntos el Día de la India Cristiana, con la que pretenden desmontar la idea de que el cristianismo es una religión extranjera. En ese contexto, según las declaraciones de los promotores recogidas por Asia News, agencia de prensa oficial del Pontificio Instituto Católico Romano para Misiones Extranjeras, con esta celebración, que inicia este año y seguirá por los siguientes, se desea preservar la identidad en el contexto cultural indio y unir a todos los que desean adherirse a este festejo, prescindiendo de cuál sea su idioma, costumbres, creencias o región de origen. Además, recalcaron que esta celebración marca el inicio de una década de iniciativas que tendrán lugar entre 2021 y 2030, con las que pretenden honrar el 2000 aniversario del inicio de la vida pública de Jesús, cuyas enseñanzas y principios de vida ayudaron a transformar la India y el mundo entero. Por otro lado, frente al terrible derrumbe de un condominio en Miami, un sacerdote de la iglesia cercana al edificio afectado resaltó el valor de la fe y oración en estos momentos. El padre Juan Sosa, sacerdote de la iglesia St. Joseph en Surfside, Florida, indicó que la arquidiócesis local se encuentra ayudando espiritualmente y materialmente a las víctimas del colapso de un condominio en Miami y señaló que la fe es muy importante en momentos de tragedia porque nos asegura que nadie está solo, a pesar de la angustia personal que se pueda experimentar. Como se sabe, el pasado 24 de junio, el edificio Champlain Tower South, de 12 pisos, ubicado frente a la playa en Surfside, sufrió un derrumbe parcial alrededor de la 1:30 am, hora local. Este condominio fue inaugurado en 1981 y tenía más de 130 apartamentos. Al respecto, en diálogo con Así Prensa, el padre Sosa resaltó que la desgracia que ha impactado a toda la comunidad será una razón para que ésta se mantenga más unida que nunca. Cabe mencionar que el pasado 26 de junio la iglesia de St. Joseph, que se encuentra cerca del condominio colapsado, realizó una vigilia de oración por las víctimas del derrumbe, en la que pidieron bendiciones y fortaleza para las familias de los afectados. Asimismo, el 27 de junio celebró una misa por los fallecidos y desaparecidos. Es preciso mencionar que, de acuerdo a medios internacionales, hasta el momento el número de muertes a causa del siniestro ascendió a 18 personas, mientras que de las 159 que estaban desaparecidas, más de 145 de ellas no son todavía encontradas. Entre ellos, se registran varios latinoamericanos perdidos. Oremos por todos los afectados y por el alma de los fallecidos. Y nos vamos de inmediato hasta Roma con nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien nos tiene una interesante entrevista. Te escuchamos, Miguel. Hola amigos, saludos desde el Vaticano. Los históricos cines Farnese de Roma acogieron el estreno internacional de la película Claret, que narra la vida del obispo español Antonio María Claret, fundador de los claretianos, con motivo del 150 aniversario de su muerte. Con motivo de este estreno, el Papa Francisco recibió al equipo de producción en el Vaticano. El director de la película, Pablo Moreno, narró para EWTN Noticias cómo se desarrolló este encuentro.
Pablo Moreno, director de la película Claret, explicó a EWTN Noticias que durante la audiencia general en el patio de San Dámaso del Vaticano pudo conversar brevemente con el pontífice y entregarle una copia de la película que acogió con gran interés y agradecimiento. La película narra la vida de Monseñor Antonio María Claret, fundador de los claretianos, obispo de Santiago de Cuba y confesor de la reina Isabel II de España. Pues le hemos entregado la película en Blu-ray. Y le dijimos, Santo Padre, esta es la primera copia y queremos que la tenga usted. Y la ha mirado con mucho cariño, la ha cogido con mucho cariño y bueno, nos encantaría que la viese. Y bueno, luego le hemos presentado algunas otras cosillas, que tenemos allí varias cositas. Y bueno, le hemos pedido la bendición. Y nada, como es tan cercano y tan majete, pues ha sido un gozor. Y luego el resto del equipo, que estaba también muy cerquita, pues porque hemos venido un pequeño equipo de la película a Roma, pues ha sido una experiencia, yo creo que muy bonita para todos. Pablo Moreno explicó que durante la preproducción descubrieron que las fuentes históricas sobre Monseñor Claret no se correspondían con la imagen que había llegado hasta nuestros días del fundador de los claretianos. Se dieron cuenta así de que la figura de Claret había sido manipulada y calumniada por motivos políticos. En la película tratan de explicar al público quién fue en verdad Antonio María Claret. Cuando yo empecé a investigar, encontraba muchas fuentes, muchas informaciones donde apreciaba una imagen de un Claret distorsionado. Y no entendía por qué. Había una diferencia tan grande entre las fuentes que me pasaban los claretianos y lo que yo leía cuando contrastaba esas fuentes. Y entonces es cuando descubrimos que cuando Claret muere hay una campaña de desinformación a mediados del siglo XIX donde manipulan su imagen, escriben una biografía sobre la apócrifa. Y bueno, Claret es el escritor catalán más prolífico del siglo XIX. Y cogen muchas de sus obras y las reescriben. Entonces, la idea que ha llegado a nuestros días sobre Claret es una idea falsa. Entonces hay que derrumbar ese mito y encontrarnos con el verdadero Claret. Claret, explicó Pablo Moreno, es una película católica dirigida a todos los públicos con independencia de sus creencias religiosas o ideologías, donde se refleja también la complejidad del periodo histórico del siglo XIX español. Bueno, la película se dirige a todo el público, a todos los públicos. No queríamos hacer una película solo para el público católico. Evidentemente, el público católico se va a identificar con la película, pero queríamos hacer una película dirigida a todos los públicos, independientemente de sus creencias religiosas o sus posicionamientos políticos, sus ideologías. Por el momento, esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. En otras informaciones les contamos que la Escuela de Cultura Religiosa de la Universidad Católica de Cuyo, en Argentina, invitó al público en general a participar de un ciclo de conferencias gratuitas sobre la fe y los medios de comunicación social, que inició el 26 de junio y serán hasta el 25 de septiembre. Para darnos todos los detalles al respecto, estamos conectados con el licenciado Diego Olivera, seminarista de la Diócesis de La Rioja y miembro del equipo coordinador del evento. Diego, bienvenido a WTN Noticias. Hola Eddie, un saludo para ti y para todos los televidentes de WTN. Diego, cuéntanos cómo nació la idea de realizar estas conferencias gratuitas sobre la fe y los medios de comunicación social. Bueno, yo hace un mes publiqué un artículo sobre ciberteología, comentando el capítulo de un libro que lleva precisamente este nombre. La obra es del padre Antonio Spadaro, jesuita, el presidente de la revista La Civiltà Católica. A partir de este artículo nace la propuesta de poder realizar alguna conferencia, ¿no? Desde la universidad nos dijeron sería lindo poder hacer algo en esta temática, sobre la fe y los medios de comunicación social. En primer lugar, empezamos a pensar la grilla, los expositores, la temática, para luego poder volcarnos a los otros detalles. Al respecto, ¿cuáles son los temas que se abordarán en este evento y quiénes serán algunos de los expositores que participarán en él? La propuesta es realizar un recorrido histórico a lo largo de los medios de comunicación. Es decir, vamos a comenzar con los medios tradicionales, como son la prensa escrita, la radio y la televisión, para luego ir avanzando en el tiempo en las nuevas tecnologías, llegar a WhatsApp, YouTube, Instagram y TikTok. Vamos a contar con la presencia de expositores nacionales e internacionales.
Entre ellos, cabe destacar la presencia del padre Guillermo Ortiz, quien durante 12 años realizó un servicio en Radio Vaticano. También contamos con la presencia de Mauricio, él es fundador de Catholic Link, y cabe mencionar también la participación de Andrea Tornielli, miembro del Dicasterio para la Comunicación en el Vaticano. Ellos son algunos de tantos expositores que vamos a presentar a lo largo de 14 conferencias. Diego, ¿y qué consejo podrías darle a todos aquellos jóvenes que están en busca de seguir evangelizando a través de los medios, pero que muchas veces no tienen recursos para hacerlo? En primer lugar, hay que animarse, hay que tomar coraje, pedirle a Dios que nos ilumine, que el Espíritu Santo nos dé la fuerza. Luego poder aprovechar quizás esta formación que está pensada para ellos. Precisamente en este tiempo de pandemia, muchos se convirtieron en comunicadores católicos, muchos están transmitiendo la misa, algún mensaje cristiano. Los invitamos a poder participar de esta propuesta gratuita y abierta para todo el público. Diego Olivera, seminarista de la Diócesis de La Rioja y miembro del equipo coordinador del evento La Fe en los Medios de Comunicación Social. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes, los invitamos a participar, a todos los interesados. Te damos gracias a ti, Eddie, que también nos vas a acompañar junto con Natalie en este ciclo de conferencias. Quiero mencionar el email de comunicación, es lafeylosmcs@gmail.com. Repito, lafeylosmcs@gmail.com. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Diego, y es un gusto participar de estas conferencias. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, sacerdotes reflexionan sobre la paternidad espiritual que practican en su ministerio. Por otro lado, Alejandro Bermúdez analiza la aprobación en la Unión Europea del informe MATIC, un documento que lamentablemente define al aborto como un derecho humano. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Ahora les contamos que en medio del debate del proyecto de matrimonio igualitario en el Senado de Chile, expertos respondieron sobre si defender el matrimonio entre hombre y mujer es signo de homofobia. Veamos. En más de una ocasión, las personas que se han opuesto al matrimonio homosexual han sido calificadas de homofóbicas. Al respecto, la ONG Comunidad y Justicia se pronunció sobre este tema en medio del debate del proyecto de matrimonio igualitario que discute el Senado de Chile desde el pasado 15 de junio, tras ser reactivado como suma urgencia por el presidente de la Nación, Sebastián Piñera. En la discusión, los expositores contrarios al proyecto han sido calificados como homofóbicos y promotores del discurso de odio. Sin embargo, en su cuenta de Twitter, Comunidad y Justicia señaló que descalificar muestra una falta de disposición para dialogar. En ese sentido, recordó que según la RAE, la homofobia es una aversión exagerada a alguien o algo, y para la psiquiatría es un temor angustioso e incontrolable. Por ende, homofobia sería una aversión exagerada, quizás patológica, a las personas homosexuales, mientras que discurso de odio sería mostrar aversión hacia alguien cuyo mal se desea, precisó la entidad. Por tanto, oponerse al matrimonio homosexual no es un discurso de odio, pues no desea el mal contra las personas homosexuales ni se expresa aversión hacia ellas. En este contexto, Comunidad y Justicia sostuvo que quienes defienden el matrimonio natural no dan un discurso contra personas, sino una visión acerca de lo que el Estado debe reconocer y promover como núcleo fundamental de la sociedad y del sentido de dicha promoción. En otros ámbitos, en un reciente artículo del National Catholic Register, diversos sacerdotes reflexionaron sobre la paternidad espiritual que practican en su ministerio. Veamos. En un reciente artículo publicado en el National Catholic Register, la escritora católica Susan Clement entrevistó a varios sacerdotes norteamericanos que reflexionaron sobre la paternidad espiritual o la acción de guiar a los fieles hacia la santidad a través de una relación fraterna.
Como se sabe, según el decreto Presbyterorum Ordinis sobre el ministerio y la vida de los sacerdotes, un presbítero vive su paternidad espiritual en 3 funciones u oficios: como ministro de la palabra de Dios, como ministro de los sacramentos y la Eucaristía y como pastor de su pueblo. Al respecto, uno de los entrevistados por Clement fue el padre Andrew Hofer, profesor de patrística y lenguas antiguas en la Casa de Estudios Dominica de la Pontificia Facultad de la Inmaculada Concepción en Washington. Para el presbítero, un padre espiritual en su oración, palabras, amor y sacrificio hace que las personas conozcan su dignidad como hijos de Dios, para que sepan que el Señor los ama y así puedan ser libres de vivir para Él. Por su parte, otro sacerdote, el padre James Livingston, párroco de la iglesia St. Paul en Ham Lake, Minnesota, comentó a la autora del artículo que los padres espirituales son un icono de Dios el Padre, ya que alimentan espiritualmente a la familia parroquial y ayudan a resaltar sus carismas y dones. Del mismo modo también dio su punto de vista el redentorista padre Dennis Billy, profesor de Teología Moral y Espiritualidad en el Seminario y Universidad St. Mary en Baltimore, quien dijo que los padres espirituales deben reconocer que Cristo anhela nacer en el corazón de las personas y permitir que eso suceda. Sin embargo, añadió que un sacerdote no puede hacer esto por sí mismo, sino que necesita un fuerte apoyo de sus compañeros presbíteros y que a su vez tiene que ser un hombre de profunda oración. Cabe mencionar que, de acuerdo a lo escrito por Susan Clement en su artículo, tanto los padres espirituales como los padres de familia dijeron tener mucho en común entre sí y expresaron que ven a San José como modelo a seguir. Es preciso destacar también que, según la escritora católica, la actual crisis de la paternidad está haciendo que la formación de padres espirituales sea más crucial. Ahora nos conectamos con Alejandro Bermúdez, que nos hará un breve análisis sobre la reciente decisión de la Unión Europea de aprobar el informe MATIC, un documento que señala que el aborto tiene que ser considerado como un supuesto derecho humano. Te escuchamos, Alejandro. ¿Qué tal, amigos de EWTN Noticias? Soy Alejandro Bermúdez y, como siempre, es una bendición poder estar con ustedes cada semana. Uno de los temas más graves que tenemos que reflexionar y considerar esta semana es la reciente decisión, la semana anterior, de la Unión Europea de aprobar el aborto como un derecho. Esta fue en una reunión en donde se discutió lo que se conoce como el informe MATIC. Es el informe producido por un grupo de investigadores y de supuestos expertos que básicamente argumentaban por qué el aborto tiene que ser considerado como un derecho humano. En general, las feministas han insistido que es una cuestión de salud y que, por tanto, tiene que ser considerado como un derecho humano. Pero, hermanos, los derechos humanos son los derechos tope, los derechos que están en la cima de los derechos y de los cuales proviene la ley, ¿no? La ley entra en los distintos detalles civiles o penales basados en los que son considerados como derechos humanos. Y el hecho de declarar el aborto, que es un procedimiento básicamente de asesinato, como un derecho humano, es un hecho tan grave en medio de la Unión Europea que algunos miembros del Parlamento Europeo han dicho que básicamente marca el fin de la Unión Europea, porque la Unión Europea fue creada precisamente para asegurar la paz en una Europa que había vivido cientos de años de guerras y de conflictos, y que esa paz podía lograrse en base a básicos acuerdos económicos que fueran mutuamente beneficiosos y al mismo tiempo en base a algunos principios básicos
en los que todas las naciones estuvieran de acuerdo, las naciones europeas estuvieran de acuerdo, para crear una base y un ideal europeo. Y toda esta fase de creación de la Unión Europea estuvo presidida y dirigida por excelentes personajes cristianos, ¿no? El católico Robert Schuman, de parte de Francia, por ejemplo, fue el que puso las bases de la Unión Europea. Se encontró con un excelente católico como contraparte en Alemania, Konrad Adenauer, y después del acuerdo entre Alemania y Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente se unió Italia, que estaba en ese tiempo presidida por otro extraordinario católico, Alcide de Gasperi. Tanto Schuman como de Gasperi están en proceso de beatificación, para que se hagan una idea de cuáles fueron las bases de la Unión Europea. Y por eso, cuando la eurodiputada española de Vox dice que esto podría marcar el fin de la Unión Europea, lo dice seriamente, no es una metáfora y no es una exageración, porque el creer que el aborto es un derecho básicamente significa que el no nacido es basura. Eso es básicamente lo que significa, que no vale nada. Y que un ser humano en el vientre materno, hasta el momento en que no ha salido del vientre materno, es simplemente basura. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, en el caso de los abortos tardíos, los que se realizan en el tercer trimestre, la única diferencia es la del canal uterino, es decir, si el bebé está adentro o está afuera del canal uterino. Entonces, relativizar la realidad biológica y médica para proclamar un derecho que es básicamente un asesinato es el mundo al revés. Y cuando los valores se trastocan, ¿no? Es decir, se ponen de cabeza de esta manera, el resto del mundo comienza a ponerse de cabeza. Y esto significa que la Unión Europea, por esta decisión, va a utilizar enormes cantidades de dinero para impulsar la total liberalización del aborto en sus fronteras. Por supuesto, se va a encontrar con la barrera de países que todavía responden a una tradición cristiana, como pueden ser Polonia o Hungría, por ejemplo, ¿no? Pero esa presión se va a ejercer desde Bruselas, la capital de Bélgica, donde se encuentra no solamente el Parlamento Europeo, sino la enorme burocracia no elegida de la Unión Europea. Y ellos también van a decidir que la ayuda internacional que la Unión Europea le da a países en el sudeste asiático, en África o en América Latina, sea una ayuda 100% supeditada a la legalización del aborto, y no solamente como una excepción, no como una despenalización, ¿no? Que significa quitarle la pena a algo que todavía se considera delito. No, sino que quieren que se apruebe como derechos humanos. O sea, básicamente han abierto la temporada de caza indefinida dentro de los vientres maternos. Esto tiene que hacer que nosotros respondamos como católicos, como siempre, primero rezando muchísimo, encomendándonos a nuestra Madre y encomendando a Europa, de donde recibimos la fe, a la intercesión de nuestra Madre y San José, el patrono de la Iglesia, por su intercesión, pero además para que nosotros nos aseguremos que nuestros países no claudiquen, no se pongan de rodillas ante la cultura de muerte. Los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro, y es todo por hoy, amigos. Los dejamos con la versión oficial para Latinoamérica del himno de la Jornada Mundial de la Juventud, Lisboa 2023. Hasta pronto. Más allá de eso que haces y que no te